Y seguimos hablando de las repercusiones, el análisis, la visión de aquellos que han estado, por ejemplo, presentes en la marcha de la jornada de ayer, esta marcha del 21F. Uno de ellos es Gastón Castañeto, él es concejal de La Plata por Unidad Ciudadana. ¿Qué tal, Gastón? Buen día. Florencia García Marín te habla. ¿Cómo estás? Buen día, Florencia. ¿Todo bien por acá? ¿Vos? Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo has vivido esta jornada de ayer? Mira, a comparación de las jornadas que tuvimos en diciembre, sí, en el mismo plan de lucha contra este ajuste, vimos como un ninguneo, un desprecio de parte del gobierno a la marcha, ¿no? Comparando un poco esas dos marchas, cuando se votaba la flexibilización hacia los jubilados, el gobierno obviamente tenía una intención de sacar una ley y dio la lucha en la calle para que esto pase. Ayer se entendió que no le importó mucho el reclamo de la gente, entonces uno entendió que lo único por lo que se preocupó el gobierno fue por ocultar la movilización o por querer ensuciarla. La realidad es que en la calle se vio la unidad del reclamo de los trabajadores, más allá de las diferencias que pueda haber entre uno u otro dirigente o de la gente hacia algunos dirigentes, por no haber hecho las cosas de la mejor manera que podría o no haber hecho, pero poniendo por encima lo más importante, que es el bienestar de la gente, la calidad de vida dentro de nuestros límites de nuestro país. Entonces, ayer todos entendimos lo mismo, que esto así no se puede seguir, que, como te decía, todo el arco opositor, más allá de sus diferencias, reclama un freno a este ajuste que no afloja, y bueno, y que esperamos que el gobierno no haga oídos sordos como viene haciendo, y si lo hace, nos seguiremos uniendo cada vez con más fuerzas para que esto se detenga. Bueno, es interesante esto que vos estás destacando. A pesar de las diferencias, ¿pudieron unirse en la jornada de ayer? ¿Crees que hay un antes y un después, luego de este 21F? Sí, yo creo que sí. Creo que en sin ir más lejos, ¿no? En las varias movilizaciones anteriores se reclamaba que se haga un paro. Hoy el paro se hace. Como te decía, uno en la vida tiene que entender que así como pasó en las elecciones pasadas, que quizás algunas personas se equivocaron por no contar con toda la información al momento de emitir su voto, también a veces hay otras personas que se pueden equivocar. Lo importante en la vida es ser autocrítico, mejorar y tirar para adelante. Y nosotros lo que entendemos es que más allá de los errores que se hayan cometido en el pasado, la realidad es que lo que estamos viviendo hoy los argentinos es una debacle total. No quiero sonar extremista, pero es la realidad. Las cosas aumentan todos los días, las noticias a la diaria siempre son en la negativa. Otros años se discutía si la paritaria alcanzaba, no alcanzaba, si la inflación... Sí. Ahora venimos de 2 años al hilo que estamos en pérdida y la expectativa de este año es que todavía va a ser peor. Entonces, la verdad que no hay forma de no querer trabajar en conjunto para poder llegar a un mejor país y ser egoístas y pensar en uno mismo. Entonces, el que no lo entiende también de esa manera, lo único que va a hacer es apoyar a que esto se siga decayendo y que la calidad de vida, como te decía, que lo que más me preocupa en este país, sea cada vez peor. Bien. Hablando, por ejemplo, de las repercusiones, vos decís que sentís que en algún punto el resultado por parte del gobierno ha hecho oídos sordos o, por qué no, ha ninguneado lo que ha sucedido en la jornada de ayer. Pero a la vez, por ejemplo, el propio Jorge Triaca, el ministro de la Nación, dijo, bueno, a ver, queremos sentarnos a dialogar, pero utilizó la palabra sin condicionamientos ni extorsiones. Claro, exactamente, por eso son palabras mediáticas, ¿no? Que suenan lindo, como vienen haciendo desde que arrancaron la campaña. La realidad es que Triaca quiere dialogar, pero en todos sus errores, en cada uno de los defectos que le ha demostrado a la sociedad, no ha demostrado ese mismo gesto de diálogo, ni hacia con los trabajadores, ni en sus acciones personales, al momento, por ejemplo, de cuando intervino el sindicato del Caballo Suárez. Entonces, la realidad es que vemos esto que te digo, me parece que en este momento de la historia que estamos viviendo, también con la lucha que es el tema de las redes sociales, que claramente para nosotros siempre es más cuesta arriba que para ellos, la realidad es que se nos hace muy difícil y hoy cualquier mentira más difundida es más fuerte que una verdad menos difundida. Entonces, nosotros entendemos que hacen eso. Como te decía la otra vez por ahí, la marcha en la que estuvo involucrada cierto sector de la izquierda que dio justificativos para que la policía tenga justificativos, no para reprimir, no que eran justificativos para mí por lo menos reales. Y esta vez, como no encontró eso del otro lado, se encargó de hacerla desaparecer a la marcha, porque una marcha pacífica, con unidad de todo el sector opositor, con
del sector social, de los trabajadores, de todo el país, la verdad, de gran parte de todo el país, no les conviene mostrarlo. Entonces es mejor salir a decir que esto es una aprieto, una extorsión. La verdad que yo no puedo entender si no le abren las puertas a los referentes sociales para dialogar, si no les abren las puertas a los sindicatos para dialogar, si el diálogo es en un febrero donde ya tenemos más del 3% de la inflación, prometer una paritaria del 9% y esperar que la gente se quede cruzada de brazos, eso más que una extorsión de parte de los trabajadores hacia el gobierno, es una extorsión del gobierno hacia los trabajadores, apoyado por la cobertura mediática que logra que las mayorías que no participan de esa marcha tomen como verdad más verdadera la parte que transmiten esos medios que la realidad que se vive en la calle con más de 400.000 personas reclamando por una vida digna. Hugo Moyano hace horas nomás, ¿no? En este día después, dijo que no descarta la posibilidad de una huelga, pero también abrió la posibilidad de sentarse a dialogar con el propio Mauricio Macri. ¿Cómo lo observás vos a esto? Mira, yo como te decía hoy y como dijo también en su momento Cristina, los dirigentes tienen que estar a la altura de las circunstancias y si no es con los dirigentes a la altura de las circunstancias, es con los trabajadores a la cabeza de esos reclamos. Entonces, yo creo que más que claro es que los representantes tienen que tener instancia de diálogo. Acá no buscamos que haya una guerra, para nada, al contrario, queremos esa instancia de diálogo, que se alcance un acuerdo justo para las dos partes. Entonces, si sentarse con el gobierno es en búsqueda de eso y no de apetencias o cuidados personales, más que bienvenido sea, al contrario, uno fomenta a que esto suceda. Esperemos que, como te digo, sea apuntado a lograr mejores resultados en las paritarias de cada uno de los sindicatos, sin volver a caer en egoísmos de pensar solamente en los afiliados de uno, sino que tenemos que pensar en los afiliados de todos, porque acá, por ejemplo, los afiliados de ATE vienen sufriendo este ajuste por ahí hasta más fuerte que algún otro sindicato y están en cada una de las movilizaciones acompañando y apoyando el reclamo de otros compañeros. En esa unidad de reclamo, entendiendo no en la individualidad. Sí, a ver, te perdemos. Sean para todos, sí, y no en la división del interés personal que el oficialismo logre separarnos. Bueno, entonces, si llegaría esto a un buen puerto, luego de esta concentración, de este evento que ha ocurrido en la jornada de ayer, a la brevedad, evitando un paro nacional, se sentaría Hugo Moyano y Mauricio Macri, quien más también corresponda, para poder llegar a un acuerdo. Con quien también se sentaría a tomar un café, dijo Hugo Moyano, es con la propia senadora actual Cristina Kirchner. Dijo, con cualquiera con quien sea necesario que haya estado enfrentado. No, lo mismo de este lado. Yo no me puedo poner a hablar por Cristina, ni tampoco por Moyano, ni de qué se puede dar en esa reunión, pero la verdad que como te decía, bienvenido sea siempre y cuando sea tirando para adelante, ¿no? Porque uno ha visto por ahí fotos de otros años o actitudes de otros años donde algunos han puesto sus apetencias personales sobre este criterio colectivo del país que buscamos. Entonces, esperemos que sea así, es en esa línea y es para trabajar por el bien de la gente, de todos, absolutamente todas las personas que tiran para un país más justo, bienvenido sea, quien sea. Y si no, como muchas veces hablamos, es preferible que haya un criterio concreto para la gente, que la gente entienda bien cuál es el ideal y la expresión de, en este caso nuestro, unidad ciudadana, para que en el futuro no haya confusiones y cuando este camino hacia una justicia se dé, no tenga que volver para atrás, que eso también a veces lo que más nos preocupa en el análisis de lo que pasó en los últimos años. Gastón, gracias por esta comunicación, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a ustedes y a disposición. Que tengas buen día. Bueno, estábamos hablando con Gastón Castañeto, él es concejal de La Plata por Unidad Ciudadana, reflejando, demostrando, dando su opinión de lo que ha sido la jornada de ayer, ¿no? Una jornada muy impactante, muy convocante. Estamos hablando de la jornada, la movilización del 21F, donde tuvo a la cabeza Hugo Moyano. Un Hugo Moyano que dice, sí, estoy dispuesto a dialogar, pero no descarta un paro nacional, y un gobierno que dice, nosotros también estamos dispuestos a dialogar utilizando cierta terminología, por ejemplo, sentémonos, pero no vengan con extorsiones.